Entonces, este es uno de los aplicativos, ¿no?, de la derivada. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? En uno de tantos goles del equipo A, dice, ¿no?, le golea al equipo B. La pelota es lanzada hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Acá hay una velocidad inicial, considerando el sentido positivo de la distancia hacia arriba, dice, ¿no? La ecuación del movimiento es, ¿no? Esta es la distancia, la ecuación de la distancia en función del tiempo, ¿no? Nosotros habíamos manejado lo que es el f de x, ¿verdad? Con la x acá, 6x al cuadrado, 30x, 30x, ¿sí? Pero en este caso, también se puede trabajar en función del tiempo, de otra variable que es la t, f de t, para nosotros va a ser la distancia, ¿no? Está dada por esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación parabólica, ¿no? Es una ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces acá nos dice, ¿no? Siendo t el tiempo en segundos que transcurre desde el momento de patear la pelota y d, ¿no?, este d es la distancia, ¿no? Es el tiempo. La distancia de la pelota en metros, ¿no? Obviamente la distancia se mide en metros, ¿no? Hacia arriba, ¿no? O sea, se lanza hacia arriba, ¿no? Pero en este caso vamos a tomar en cuenta como si fuera, donde dice sentido positivo de la distancia, ¿no? O sea, desde el suelo que se va a patear hacia arriba va a ser positivo, ¿no? Eso dice. Bueno, nos imaginamos que esta ecuación de la distancia es una parábola, ¿no? Es una parábola, ¿ya? Entonces acá, bueno, ese es el problema, ¿no? Pero ¿qué nos pide, no? La velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo, dice. No sabemos que la velocidad instantánea, en este caso, podemos un poquito recordar, ¿no? Pues ya han visto lo que es eh, la materia de física, ¿no? Lo que es la velocidad instantánea, la velocidad media, la aceleración, todo aquello, ¿no? Entonces vamos a utilizar esas fórmulas, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea para cualquier tiempo. Tiempo puede ser para un segundo, 2 segundos, 3, 4, ¿no? ¿Sí? Eso vamos a encontrar. Inciso B dice, ¿no? La velocidad después de 1 segundo y 4 segundos. Acá ya nos está dando una velocidad que tenemos que encontrar para 1 segundo y 4 segundos. Dice. Inciso C. ¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? Entonces acá nos está pidiendo lo que es el altura máximo, ¿no? Eso comenzamos, ¿no? D. ¿Cuál es la distancia? Bueno, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice. Pero acá nos está pidiendo el tiempo, ¿no? El tiempo de altura máxima. Esto es lo que correspondería a eso, ¿sí? ¿No? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces, esto sería lo que es el tiempo de altura máxima, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo acá. ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? Tiempo de bajada. ¿Qué tiempo, bueno, qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Tiempo de bajada, ¿no? Después de 1 segundo y 4 segundos la pelota sube a bajar, ¿no? Entonces eso tenemos que nosotros averiguar, ¿no? ¿Está bien? Bueno, este es el planteamiento del problema de física, ¿no? Pues lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, primeramente vamos a ir al inciso A, ¿no? La velocidad instantánea, dice, ¿no? Sí, la velocidad instantánea. Para la velocidad instantánea, vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a desarrollar este problema, donde vamos a calcular, pero ya vamos a utilizar lo que es la definición de la derivada, ¿no? ¿Se recuerdan de la fórmula, de la famosa fórmula? Es esto, ¿no? Límite cuando x, en este caso, eh, tiempo sería, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar con la x, ¿no? Delta x. Pero en este caso vamos a cambiar por lo que es
delta t vamos a manejar. O les había dicho que podemos manejar lo que es el h, ¿no? Podemos trabajar con h también, no habría problema, porque a veces cuando manejamos de delta x lo que es con la variable x nos confundimos, eso les había explicado también. ¿Sí? Entonces pues, podemos manejar el h, no hay problema, ¿no? H, cuando h tiende a cero, ¿no? Entonces la fórmula que nos dice, el f de, en este caso tendría que ser, como estamos trabajando con el tiempo, t más h sería, ¿no? Menos f de t. Así va a ser nuestra fórmula. Todo eso divide entre h, ¿no? Esta es la definición de la derivada. Entonces anotaremos acá, ¿no? Definición de la derivada. ¿Ya? Esta fórmula vamos a utilizar. Entonces, para nosotros, esto era pues lo que es la derivada también, ¿no? ¿Se recuerdan? La f' de x, pero en este caso es t, ¿no? ¿Sí? O lo mismo que decir la y', ¿sí? ¿No? ¿Ya? Y además, para nosotros, la primera derivada, ahorita vamos a ver eso. Esta es la definición. Entonces, acá vamos a ver lo que es, qué funciones nos faltan, ¿no? No, recordemos que nuestra función f de t, ¿no? F de t, lo que nos está dando es la siguiente, ¿no? 6t al cuadrado más 30 veces t, ¿no? Esta es nuestra función. Y esto también para nosotros es la distancia, hemos dicho, ¿no? Es la distancia. ¿Ya? Esta es la función f de t. Ya tenemos esta función. Lo que nos faltaría es la otra, eh, t más h, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos esto? Acá nosotros hemos dejado un espacio más 30, también otro espacio, ¿no? Así, igualito. Entonces acá en vez de la t, que es solita, tenemos que reemplazar por la t más h. ¿Sí? T más h. Aquí también t más h. ¿Listo? ¿No? Ya está. Ya tenemos las dos funciones. Lo que tenemos que hacer es reemplazarla, ¿no? Entonces decimos acá, límite cuando h tiende a 0. Anotamos toda esta función. Entonces, menos t más h al cuadrado más 30t más h menos, vamos a utilizar paréntesis acá, ¿no? Menos t al cuadrado más 30t. ¿Sí? Entonces la f de t sería todo esto y la f de t más h sería todo esto, ¿no? Todo esto divide entre... ¿Qué pasó? Está jugando mal. Ya. Sí, esta línea viene acá, ¿ya? Si arriba tengo, ya, listo. Entonces acá ya tenemos esa, por la definición, ¿no? Pero lo que nosotros habíamos hecho es desarrollar esta parte, ¿no? Este es un número cuadrado. Entonces tenemos que desarrollar eso, ¿no? Entonces acá va a ser menos, lo voy a mantener afuera, este sigue. Lo que está adentro vamos a desarrollar, ¿no? Acá sería t al cuadrado más el doble producto por el primero, por el segundo, ¿estamos de acuerdo? Sí, este al cuadrado, más este ya puede multiplicar, ¿no? 30t más 30h. Acá también ya podemos hacer la operación, ¿no? Menos por menos va a ser más t al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado, menos por más va a ser menos 30 veces t, sería, ¿no? Listo. Esto divide entre h, ¿no? Bien, ya hemos desarrollado. Falta algunos aspectos más acá, ¿no? Vamos entonces el signo, lo que es el t al cuadrado, más 2, en este caso no sería más. El signo ya tenemos que multiplicar, ¿no? Es el borrador. Eso, ¿no? Ya, bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Vamos a multiplicar el signo entonces. Menos t al cuadrado, ¿estamos bien? Menos, por más va a ser menos, que es menos
2 veces t por h menos h al cuadrado, ¿no? Más 30 veces t más 30 veces h menos, más esto de bien, más t al cuadrado menos 30 veces t. Todo esto divide entre h. Así es, ¿no? Ahora, aquí viene pues el detalle, ¿no? Todos los que tienen t solita se van a simplificar, ¿no? En nuestro caso, cuando hemos trabajado con la x era, ¿no? Todos los que tienen x solita o la constante se simplificaban, ¿no? Acá es lo propio, ¿no? Solo que ha cambiado en vez de la x, la t. Pues acá menos t al cuadrado, con este t al cuadrado, ¿se van? Aquí yo tengo otro t, 30 más 30t, con este menos 30t también se simplifican, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál más se va a ir? Eso nomás es, ¿no? A ver, que TH, H tenemos aquí, H se va a quedar, H se va a quedar, ¿no? Pues de esa forma nosotros simplificamos, pues, ¿no? Aquí es. A ver, aquí nos hemos olvidado de un dato. Ya, pero vamos a ver, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta? Nos hemos olvidado de algo. Un dato nos hemos olvidado. Ya, pero no pasa nada. Más 30 veces H. ¿Sí? Más 30 veces H. Sí, de los 6 nos hemos olvidado. Vamos a completarlo. Entonces, H, ¿no? Mira, fíjense, aquí ya se ha quedado lo que es los que tienen H nada más, ¿no? H, que tenemos H, listo. Hasta ahí está bien. Ahora aquí un poquito, algo ha pasado aquí, ¿no? La ecuación es esta, pues, ¿no? Menos 6, se nos olvidó. Y lo puse acá nada más directamente eh, sin su coeficiente, ¿no? A ver, veremos qué pasa, ¿sí? Completaremos esto. No nos preocupemos del otro, ¿no? Entonces acá va a ser menos. Vamos a factorizar lo que es h, ¿no? Acá yo tengo h, acá tengo h y acá tengo h. ¿Ya? Pues vamos a factorizar el h. H, vamos a factorizar. Menos, acá me va a quedar 2t. ¿Sí? Me queda 2t. Acá un h va a salir, un h se queda. Más 30, ¿no? Esta h va a salir, entonces menos va a salir. ¿No? H con h se va. Y menos 2t menos h más 30 me va a quedar, ¿no? Entonces, como estamos tratando del límite todavía acá, entonces h tiende al 0. Entonces acá reemplazamos, ¿no? Menos 2t menos 0 más 30. ¿No? ¿Algún número sumado o restado con 0? Sigue siendo. Solo me va a quedar esto, ¿no? 30. ¿Ya? Pues eso sería en este caso, finalmente, a ver, ¿qué es? Es la definición, es la derivada. Entonces, f derivada de t, ¿ve? Estamos derivando, habría sido menos 2 veces t más 30. ¿Bien? Así es, ¿no? Entonces, esta es la derivada de esa función, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta derivada, para nosotros, es la distancia, ¿verdad? También habías dicho que es la distancia derivada. Y esta misma distancia para nosotros va a ser la velocidad. ¿Qué les parece? Entonces, la velocidad, en función del tiempo, o sea, para cualquier tiempo, ha sido menos 2t más 30. Esta es la velocidad. Entonces, la velocidad en la derivada, a veces la primera derivada, la velocidad. ¿Sí? No nos olvidemos que la velocidad es metros sobre segundo, ¿no? Entonces, acá nos va a dar pues en metros sobre segundo. ¿Sí? Como es esto la distancia. Es decir, acá debe ser pues 30 metros, ¿no? O sea, 2
2 metros por t, que serían segundos, ¿no? Más 30 metros, ¿no? Entonces de ahí nos va a dar pues las unidades, ¿no? Entonces este es uno de los aplicativos, ¿no? A partir de esa función nosotros hemos trabajado, bueno, hemos encontrado lo que es la velocidad para cualquier tiempo. Acá tenemos el tiempo, ¿no? Acá ya podemos reemplazar el tiempo, 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Y de acuerdo a eso vamos a encontrar lo que son las velocidades, ¿no? Para cada tiempo, ¿no? Eso es lo que nos dice el inciso A. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a completar acá. Se nos olvida pues de lo más importante, ¿no? Según nuestra pregunta, es esta, ¿no? ¿Verdad? Acá es 6, ¿no? De esto nos hemos olvidado. No, ya me olvidado. Entonces acá, si completamos este 6, ¿qué va a pasar? Sí va a ser, ¿no? 6, ¿está bien? Ya. Lo que tenemos que hacer acá, 6, ¿sí? Estamos completando. Acá va a ser 6, ¿sí? Aquí también va a ser un 6, va a haber acá, ¿no? ¿Cuánto va a ser? A ver, completaremos. Lo hacemos otro. Tampoco hay problema si vamos a otro, ¿no? Entonces acá va a ser 6, ¿no? Solamente vamos a decir esta parte, ¿no? No va a afectar lo que está adentro, ¿no? 6 está afuera. ¿No? De lo que está adentro, sí, eso va a afectar. O sea, todo esto vale t, ¿no? En vez de la t es t más 8, ¿no? Entonces no afecta el 6. Entonces sería acá 6. Acá sí, ¿no? Doble producto por el primero por el segundo, ¿eh? Hemos hecho acá, ¿no? Doble producto por el primero, que es 6, por el segundo, ¿no? Entonces acá va a ser 6 por 2, va a ser 12 acá, ¿no? 12. Acá no afecta, ¿no? Estamos por acá. Vamos a ver. 30t más 30. H, sí, está bien. Listo, está bien, ¿no? Bueno, en algún lugar va a afectar. Aquí está, aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí es 6. ¿Sí? ¿Ve? Esto es 6. 6 al cuadrado más, obviamente acá ya está multiplicado el signo, va a ser 6 también, ¿no? Listo, acá esto va a ser 6, va a ser 6, y se va desapareciendo, ¿no? Se va a simplificar acá, 30, 30 se va, y nos va a quedar acá 12, acá sería 12, sí, a ver, acá más, ¿no? 12, quedamos 12, 12 y 12, ¿no? Y finalmente 12. Ese sería lo corregido, ¿no? Ahora sí está bien. Ya ese detallito, ¿no? Todo lo demás está bien, ¿ya? Su corrección. Entonces, finalmente nos va, la ecuación final es esta, ya saben, ¿no? 12 más t más, 12 por t más 30, ¿no? Listo. Vamos a arreglar. Entonces, ¿cómo se continúa, no? Entonces ya tenemos la respuesta al inciso A, lo que nos está diciendo, ¿mira? La velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo, dice. Hemos cumplido con la ecuación. Es una ecuación de la velocidad. ¿Sí? Menos 12t por, bueno, menos 12t más 30, ¿no? Obviamente las unidades, esto va a ser pues metros sobre segundo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Inciso A sería eso. Ahora, el inciso B, ¿qué nos dice? ¿No? Como ya tenemos la velocidad instantánea, el inciso B dice la velocidad después de 1 y 4 segundos. Entonces, como ya tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación, vamos a resolver acá pues el inciso B. Ya, el inciso B dice para 1 segundo y para 4 segundos. Entonces, para tiempo, 1 segundo, vamos a anotar de esta forma, ¿no? O sea, en vez de, vamos a copiar acá lo que es la t, ¿no? Menos 12t, esta es la ecuación de la velocidad, ¿no?
Reemplazamos acá, ¿no? Directamente con el valor 1, ¿no? ¿Listo? 30, 12 por 1 va a ser 12, ¿no? 30 menos 12 va a ser 18, ¿no? 18, ¿no? Como se trata de velocidad 18 metros sobre segundo, directamente. ¿Ya? Luego viene para el 4 segundos. Menos 12 por 4 más 30. ¿Cuánto es eso? ¿No? ¿Qué va a ser 2 por 4 va a ser 8? 48. Sí, menos 48, algo así se hace, ¿no? 2 por 4, 8. ¿Cuánto va a ser? Menos 18. Obviamente acá nos va a ser negativa en este lado, ¿no? Menos 18 nos sale, ¿no? Listo. Metros sobre segundo. Ya está, ¿no? Una vez en cuanto, bueno, una vez teniendo la velocidad ya podemos calcular para cualquier tiempo, ¿no? Pues 1 segundo, 2 segundos, 3, ustedes pueden probarlo, ¿no? Para 2 segundos, a ver, calcular cuánto nos sale. Para 3, para 4, para 5, ¿sí? ¿Está bien? Eso nos dice el inciso B. Fíjense, después de 1 y 4 segundos. Nada más, ¿no? Inciso C, ¿qué dice? El, ¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? Tiempo de altura máxima nos pide el inciso C. Entonces, el inciso C. mm, Vamos a recordar un poquito cuando está en la altura máxima. Recordemos que la velocidad, ¿no? Velocidad final es cero, ¿verdad? Y cuando llega a la altura máxima es el cero. Entonces ya tenemos una velocidad ahí, cero. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Sabemos que esta ecuación es nuestra velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en lo que está acá, velocidad de t tendría que ser para nosotros cero. Vamos a tomar esta velocidad, cero igual a menos 12t más 30. ¿Se entiende? Entonces de acá vamos a encontrar, a ver, ¿qué vamos a encontrar de acá? El tiempo, ¿no? ¿Sí? Vamos a encontrar el tiempo. Entonces acá va a ser, le voy a llevar estos dos al otro lado, con positivo, igual a 30. ¿No? 30 si quiere, este 2 se va al otro lado con positivo. Despejamos de acá el tiempo. 30 dividido entre 2. Y eso nos va a dar 2,5. Como se trata de tiempo, segundos, ¿no? Su unidad. Entonces, ¿qué significa esto? En 2,5 segundos ha llegado a su altura máxima, ¿no? Cuando la velocidad es cero, ¿no? Ya, entonces ya hemos respondido a la pregunta C, ¿no? Tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. Inciso D, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces me está pidiendo acá la altura máxima. Inciso A, B, C, D sería, ¿no? Inciso D nos pide la altura máxima, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces, seguimos acá con lo que es la altura máxima, ¿no? Pero recordando un poco siempre, la distancia, la ecuación original, ¿no? Era menos 6t al cuadrado, ¿sí? Más 30 veces t, ¿verdad? Esta es la distancia original. Para nosotros estamos considerando esta distancia como si fuera caída libre, ¿no? El lado positivo, dice, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a asumir ahora, ¿sí? Ahora, acá un poquito hay que analizar, ¿no? ¿Ya? Si, si el suelo
pues acá se trata de que están jugando una pelota, ¿no? Supongamos que esta pelota va a salir pues más o menos así, no va a ser directa, ¿no? Como es la ecuación de una parábola, esta parábola es una parábola, ¿no? Entonces, más o menos así va a salir, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Pues, supongamos que es así. Y esto, lo que nos está pidiendo es esta altura, ¿sí? Esta altura máxima. ¿Ya? Esa altura máxima nos pide. Entonces, acá viene el detalle. En el suelo, cuando llega al suelo la pelota, la distancia en ese caso va a ser cero, ¿verdad? Sale de acá y llega al mismo lugar, cero. ¿Sí? O sea, el recorrido. ¿Ya? Ese es el detallito que tenemos que analizar. ¿Ya? Entonces, acá, una vez ya descubierto eso, vamos a anotar menos 6t al cuadrado más 30 veces t igualamos a cero. ¿Está bien? Estamos igualando a cero. ¿Sí? Cero. Entonces, de acá vamos a partir, pues, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver acá lo que es el tiempo. El tiempo ya hemos encontrado hasta acá, ¿no? El tiempo había sido 2,5 segundos. Es decir, el tiempo de alto máximo que llega hasta acá. Y a partir de ese punto hacia abajo, el tiempo también va a ser lo mismo, 2,5. ¿Sí? Entonces el tiempo de vuelo, el tiempo, o sea, la distancia, recuerde, desde el inicio hasta que llegas hasta el mismo punto, va a ser 5 segundos, ¿no? Es decir, el tiempo de vuelo. ¿Sí? Tiempo de vuelo es este, ¿no? Hasta acá, hasta el final. Listo. Es una de las opciones esa, ¿no? ¿Sí? Es una opción donde podemos nosotros calcular de esa forma. Un poquito analizando. 6t, en este caso t al cuadrado. Entonces acá lo que podemos hacer es factorizar la t, pero vamos a restar el 5. ¿Sí? Estamos restando el 5. ¿Por qué este t menos 5? ¿No? Hemos dicho que cuando es 0, o sea, a partir de acá, o sea, cuando la distancia es 0, llega hasta este punto, va a ser el tiempo, estamos quitando menos 5. ¿Sí? Un poco de análisis. ¿No? Ese es uno, ¿no? Ahora, lo otro, ¿sí? Como nos dice acá mismo, ya nos dicen el tiempo, hay 2,5 tiempo de subida, tiempo de bajada y tiempo de vuelta. Listo. Podemos calcular para ese tiempo. No nos va a complicar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Un poquito estamos analizando, ¿no? La ecuación, cómo nos podría quedar, ¿no? Pero el objetivo es pues acá, lo que es la altura máxima, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces la fórmula de la altura máxima, mm, ¿cuál es? ¿Alguien se recuerda? Ya, f de t. Vamos a recordar esto. Vamos a utilizar esta misma función, pues, ¿no? 6, que ya deberíamos de empezar lo que es el- su valor del tiempo, ¿no? 2,5 cuadrado más 30 por 2,5, ¿no? Entonces, estamos reemplazando acá. Sí, como es esto la distancia, para nosotros va a ser la altura, ¿no? Esto va a ser la misma altura. Como ya sabemos el tiempo, ya pueden encontrar lo que es la altura. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, haciendo las operaciones de toda esta expresión, acá vamos a obtener 37,5 metros. Y eso va a ser la altura máxima. No sin complicarlo, ¿no? Si este un poquito lo vamos a dejar por otro lado, ¿no? Es otro caso. Lo que realmente nos pide es esto, ¿no? La altura máxima. Por eso nuestro análisis acá. Tiempo de subida tenemos, pues, el máxima. Por esto utilizando acá el tiempo de 2,5 segundos. Y no así el 5.
El 5 sería el tiempo de total, sería el tiempo de vuelo. Sería, ¿no? Pero como me pide la altura máxima, pues ahí no me haces. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, ¿qué más nos pide? Ya tenemos lo que es la altura máxima, ¿no? Acá está la inciso D, ya tenemos, ¿no? Ahora, el inciso E, ¿qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? Ah, ya, ya. Acá ya dice otra cosa, ¿no? ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? Dice. Y ese es el, nos hemos adelantado un poquito, ¿no? Para ese caso, ¿no? Inciso, no, vamos a continuar. Venga, inciso A, B, C, D, E, ¿sí, no? ¿Qué tiempo ha tardado la pelota en llegar al suelo? Es decir, desde el inicio hasta acá, ¿no? ¿Qué tiempo ha tardado? Es decir, tiempo de vuelo, ¿no? Va a ser igual a tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? 2,5 más 2,5, vamos a dar 5 segundos. ¿Qué tal? Entonces nos hemos adelantado un poquito eso, ¿no? ¿Sí? Y no más eso. A ver, seguiremos analizando. Inciso F, dice, ¿no? ¿Qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Ah, acá ya nos está pidiendo con qué velocidad está llegando al suelo. Entonces, para eso, como ya tenemos la ecuación de la velocidad aquí, podemos trabajar, ¿no? Si es que espacio, que tiempo, A, B, C, D, E, F sería, ¿no? Porque es el qué velocidad, ¿no? La velocidad de la pelota al llegar al suelo. Velocidad al, ¿no? Eso nos dice. Ya, si bien recordamos que nuestra velocidad es esta, ¿no? Ya habíamos encontrado la ecuación de la velocidad, ¿sí? ¿Estamos recordando eso? Entonces, ¿en qué tiempo ha llegado al suelo? ¿El anterior? Acá, ¿no? El tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Ya? Tiempo de vuelo, desde el inicio hasta el final. 5 segundos, ¿no? Tiempo, 5 segundos. Entonces acá vamos a tener que calcular la velocidad para 5 segundos, ¿no? 12 por 5 más 30. ¿Sí? 12 por 5 va a ser menos 60, ¿no? Menos 30. 30. ¿No? Ya fíjense acá, menos 30. Como se trata de velocidad, entonces va a ser 30 metros sobre segundo. Esta es la velocidad cuando llega al suelo. ¿Qué tal? Menos 30. ¿Existe velocidad negativa? Pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Existe velocidad negativa? ¿Qué dice? A ver. Por último, inciso G dice, después de 1 segundo y 4 segundos, la pelota sube o baja, dice. Tenemos que averiguar para esos tiempos si la pelota sube o baja, dice, ¿no? Entonces, para velocidad 1, para tiempo 1, acá mismo, ¿no? Esto ya lo hemos calculado en algún punto, ¿no? Anterior acá, 18 sobre segundo. Para velocidad 4, menos 12 por 4 más 30, era menos 18 metros sobre segundo. Tenemos dos velocidades, ¿no? Uno que es positiva y otro que es negativa, ¿no? Entonces, la pregunta era si existía velocidades negativas. Sí, ¿no? Existe. Como hemos considerado, eh, bueno, acá está la gráfica, ¿no? Acá vamos a apoyarnos en esta gráfica, que tenemos el tiempo desde 0 hasta 5 segundos. Este punto sería el tiempo de, bueno, punto de partida y punto de llegada, ¿no? La altura máxima hasta acá, lo que cubriría, hemos calculado,
punto, ¿cuánto? 37,5 metros, ¿sí? Acá hay que repartir entre la mitad, ¿no? 0,5, un segundo sería ahí, ¿no? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, ¿no? Pues fíjense acá, para un segundo, tiempo, estamos hablando de tiempo este lado, ¿sí? Por este lado, lo que estaríamos, el eje vertical sería lo que es la distancia, ¿no? En metros, ¿no? Entonces, fijémonos acá, como hemos calculado para un segundo, ¿cuánto hemos calculado? Velocidad dice que es 18. 15 más o menos por acá, ¿no? Para un segundo. Listo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? 18 metros sobre segundo es la velocidad, ¿sí? Para un segundo. Y para 4 segundos, la distancia o la altura es la misma. Bueno, la velocidad es la misma, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Según bueno, la regla de las velocidades, ¿no? Cuando de caída libre en una misma cierta altura, cuando las velocidades se repiten, ¿a qué se refiere? En este caso está repitiéndose la misma velocidad. Eso significa que están en la misma altura. ¿Ve? En la misma altura están las velocidades. Uno que está de subida y la otra velocidad que está de bajada. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos asumiendo desde el punto de partida, lo que sube, lado positivo, como he dicho, ¿no? Al principio, y lo que está bajando sería el signo contrario, ¿no? De los vectores, ¿no? Acá son vectores, pues, la velocidad. Uno que sube arriba, uno que baja abajo, su contrario, ¿no? Negativo, por eso viene siendo negativo. ¿Está bien? Entonces, en el F, velocidad cuando llega al suelo, es en este punto, ¿no? La velocidad final, para nuestro caso, es menos 30 metros sobre segundo. Y además nos ha dado una velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial que nos está dando era 30 metros sobre segundo. Eso no lo hemos utilizado en ningún momento, ¿verdad? Vamos a volver acá. Aquí está, ¿no? Con una velocidad inicial, dice, mira, de 30 metros sobre segundo, ahí está. Pero esto nunca hemos utilizado. ¿Sí? No hemos utilizado. ¿No? Pero existe una velocidad inicial. Entonces, en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel, las velocidades son iguales. Obviamente con signo contrario va a ser la otra, ¿no? Como en acá igual. Sí, o sea, para cualquier tiempo podemos calcular la velocidad. Si es en el mismo tiempo o en el mismo nivel van a ser iguales, ¿no? ¿Está bien? Listo. Eso sería en cuanto al aplicativo de una pequeña muestra del uso de la derivada en este caso, ¿no? Pues la derivada había sido para nosotros en resumen, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad en función del tiempo había sido la derivada. En sí, la primera, ¿no? La primera derivada. ¿Ya? Y la aceleración en función del tiempo va a ser la segunda derivada. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, con el primero ya hemos aplicado. Ahora, en la segunda, ¿no? O sea, la primera derivada de la velocidad, la ecuación de la velocidad es también menos 12 por t más 30, ¿no? Esta es la ecuación de la velocidad. Pero dice y esta es además es la derivada, ¿no? La primera derivada. Pues la segunda derivada, si vamos a manejar, ¿no? Y eso va aceleración. Aceleración del tiempo. En función del tiempo de esta misma, ¿cuánto va a ser? Derivada de una constante va a ser cero, ¿no? Entonces, cero. Derivada de un valor x o t, en este caso, va a ser 1. 12. Como la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Podemos encontrar de esta forma una aceleración negativa. ¿Qué significa la aceleración negativa?
que está desacelerando, ¿no ve? Ahí mismo podemos encontrar. Ahora, cuando se trata de caída libre, cambia la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en acá un poquito estamos asumiendo como si fuera una horizontal, ¿no? Más o menos ahí hemos trabajado. Ahora, si fuera una vertical, caída libre, esta aceleración va a cambiar por gravedad, ¿no? Pero la gravedad es constante, ¿no? Esto debería decir, ¿no? Aunque igual, ¿no? Más gravedad cuando sube, ¿no? Cuando sube un objeto, en este caso como esta parábola, la gravedad, ¿cuál va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. Subida menos gravedad, bajada más gravedad, ¿no? En caída libre es esto, ya, en Sí. caída libre es esto, ¿no? Entonces, como este ejemplo estamos asumiendo como si fuera horizontal, ¿ya? Por eso hemos trabajado acá como distancia, estamos trabajando, ¿no? Aunque la altura, ¿no? Así más o menos se comporta. Y la aceleración un poquito le estoy aumentando, porque si fuera caída libre, tendríamos que tomar esta gravedad, ¿no? No esta aceleración. Pero como es horizontal, se puede calcular la aceleración de esta velocidad, ¿no? Su aceleración. Es la segunda derivada de eso. ¿Ya? Un poquito su aplicativa de la derivada, ¿no? En física se aplica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para poder aplicar este tipo de, como lo hemos hecho, la pregunta tendría que ser así, ¿no? ¿Sí? Tendría que darles acá una distancia, pero en forma de ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Recién puedes aplicar acá. A ver, si tenemos espacio acá, no tenemos. A ver. Mm, otro de los aplicativos que podemos hacer es lo siguiente. Mm, a ver, ¿se entiende, no ve? ¿O tiene alguna pregunta? Creo que sí, ¿no? Entonces, a base de derivada, ahí hemos encontrado. Entonces, además de aplicar algo de física, lo que nos ha servido es esta parte, ¿no? O sea, yo no estoy aplicando aquí la derivada directamente, ¿no? Yo bien hubiera aplicado de acá, ¿no? La derivada es súper sencilla, pues acá se me pide derivada sin utilizar la definición. ¿Qué es lo que hacemos? Esto es 6 por menos 12t más 30, listo, y muere, pues, ¿no? O sea, esta es la derivada, ¿no? ¿Ya? O sea, es sencilla la derivada, es fácil, ¿no? Pero acá me pide, bueno, nosotros nos encontramos por la definición de la derivada, y un poquito es un proceso así larguito, ¿no? Pero igual hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Eso ya les he dicho, ¿no? Si te pide por definición, tienes que aplicar esta fórmula, es la fórmula. Ahora, si no te dice por definición, eso aplica directo a la regla de la potencia. Y ya tienes la derivada, ¿sí? Ya tienes la ecuación, el tiempo, no nos encontramos ante el máximo, el tiempo, bueno, las velocidades para ciertos tiempos, ¿no? Ustedes se pueden calcular para cualquier tiempo, ¿no? Prueban, ¿no? Para el tiempo 2 segundos, ¿qué pasa? Para el 3 segundos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Sí? Pueden reemplazar a la ecuación de la velocidad. ¿Cuál es? Es esta. Esta es la ecuación de la velocidad. Prueben a ver para 2 segundos cuánto les sale, para 3 segundos cuánto les sale, ¿no? Ubican en la gráfica, ¿no? Si es 2, entonces más o menos por acá debe estar, pues. Algo de 33 o 34, así, ahí debe estar la velocidad. Para 3 segundos igual, negativa debería ser, ¿no? Más o menos por este lado, ¿no? Por aquí debe estar las velocidades. ¿Vale? Eso es, ¿no? Son los aplicativos de la derivada, ¿no? Un poquito de todo, un poquito hemos visto, ¿no? Relacionado con física, ¿vale? Listo. Entonces esta tablita ya lo tienen, ¿no?
Algo ya habíamos visto, ¿no? Esta es la regla de la potencia, ¿no? Regla de la potencia, ¿no? Eso es súper sencillo, ¿no? Entonces ya han calculado para, volveremos a ver, ¿no? Hemos dicho para un segundo, ¿no? Acá. Velocidad para 2 segundos, sí, se sale, ¿no? No lo encontré. Velocidad para 3 segundos, menos 6, ¿no? Justamente es estos puntos, en el mismo nivel están, pues, ¿no? Uno que es de subida positiva y el otro que es de bajada negativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, para velocidad para 2,5 segundos les debería dar cero la velocidad acá, ¿no? Cero les debería dar, que está en el altura máxima, la velocidad en ese punto es cero, ¿no? Pueden comprobarlo. ¿Está bien? Listo. Continuaremos entonces, ¿no? Esto de la potencia, si ya sabemos aplicar, de seno coseno, también ya un poquito les he explicado. En la última clase que hemos hecho, un poquito hemos analizado esta parte, ¿no? Esto es el producto que hemos hecho. Del cociente también hemos trabajado, ¿sí? Bueno, hasta ahí hemos trabajado, ¿no? Con algunos ejemplos más, ¿no? Y hemos empezado lo que es la regla de la cadena, ¿se recuerdan? ¿Ya? Entonces un poquito vamos a recordar esto, ¿no? Esto sí, un poquito tenemos que aplicarlo, ¿no? Mira, fíjense acá, ¿no? Hay dos funciones, ¿no? Derivables, sea la compresión, esto hemos visto en funciones, ¿no? Compresión de funciones. Entonces, la regla era esta, ¿no? Y en función de u en función de x, ¿no? O sea, para llegar a la x teníamos que pasar un intermedio, ¿no? Una función que está entre estas dos funciones, ¿no? Una función intermedia, ¿no? ¿Qué serían estas? Acá tenemos un ejemplo, es una función y esta es otra función, ¿no? Podemos hacer un cambio de variable acá, que valga la u, ¿no? U elevado a 60. Derivada de esta súper sencillo, ¿no? 60 bajamos, y quitamos el exponente, es decir, 60 u a la 59. Pero como se hizo cambio de variable, la u que vale todo esto, ¿no? La u vale todo esto, ¿no? En vez de la u, anotamos su equivalente. Hasta ahí está bien, ¿no? Esa es la primera derivada que estamos aplicando acá, ¿sí? La primera derivada. Entonces, regla de la potencia. Pero dentro de este paréntesis tenemos que derivar, sigue, hemos dicho, ¿no? Derivada de 2x al cuadrado va a ser 4x menos 4. Este 4 está en este lado, ¿no? Así sería su derivada de esto, ¿no? No hay más. Entonces vamos a aplicar una derivada, dos derivadas, ¿no? Lo que está adentro. Entonces acá teníamos algún ejemplo, ¿no? Esto lo han completado, tenían una tareita, ¿no ve? Si no me equivoco, hemos hecho hasta acá, ¿sí? Hemos derivado esto, ¿no? Era ordenar un poquito, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ahí hemos quedado, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto era un poquito hacer el orden, ¿no? Como este exponente es negativo y además es 6 cuadrado, ¿no? Tendría que venirse hacia abajo, ¿no? Eso nada más era el detalle, ¿no? Y algunos ajustes en el numerador, ¿no? No sé si es el mismo esto, ¿no? 4x al cubo menos 2x. X al x2. Si no me equivoco acá, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hasta acá sería, ¿no? Lo que está acá, no, este 2x está en el otro lado. Estoy completando acá. Este hay que analizar, ¿no? ¿No ve? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué 2 menos x, no? Este debería de quedarse tal como está. A no ser que aparezca en el denominador una x, ¿no? Para poder simplificar. ¿No? Este debería ser así tal como está. Y no haces, ¿no? Esto está mal. No ordena eso. A ver, ¿alguien tiene? ¿Se recuerdan de la última vez, de anterior?
Así debería de ser esto, ¿no? El numerador debería estar ahí. Y divide entre raíz cuadrada todo aquí, ¿no? Revisen eso, ¿no? Luego, esto, si no me equivoco, no lo hemos hecho. Hay dos funciones, ¿no? Seno, dentro de seno del ángulo hay otra función. Acá lo propio, acá lo propio. ¿Sí? Derivada de seno es coseno, ¿sí? Hasta ahí no hay problema. Pero dentro de esta hemos derivado, sigue, ¿no? 3x más 1. 3x más 1 se mantiene, pero hay que derivarlo por 3. Ahí tenemos dos derivadas, ¿no? El otro es lo propio, ¿no? Derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, ¿verdad? Pero dentro del logaritmo, pues una función. 1 sobre 6x. Esa regla se cumple, no hay problema. Seguimos, ¿no? Pero tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Deriva de 6x, ¿qué va a ser? 6. Obviamente se va a simplificar acá, ¿no? 6 con este 6 se va a unir, 1 sobre x se va a quedar. Y esta parte, ¿no? Coseno, deriva de coseno es menos seno, ¿no? Estamos de acuerdo, acá está el signo menos, y este le está el seno de x al q. Hasta ahí se mantiene. Pero tenemos que derivar lo que está dentro de paréntesis, 3x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena, ¿no? Entonces acá, a ver, un poquito de orden es esto, ¿no? Acá, bueno, o sea, este 3 que está acá, multiplicando, llevamos adelante para en algún momento yo puedo multiplicar, ¿no? 3 por 1, 3, así, ¿no? 3 por 3, 9x, así, ¿no? Es muy diferente este 3, ¿no? Y este es un ángulo. No puedes multiplicar esto. Por eso, acá, adelante se lleva 3 por coseno de 3x más 1. 1 sobre x, obviamente estamos simplificando, ¿no? 6 con 6 se va. 1 sobre x menos, acá lo propio, ¿no? Esta 3x al cuadrado no multiplica pues al x al cubo, sino que multiplica el seno de todo eso, ¿no? Por eso está acá adelante. Llevamos adelante, ¿no? Eso tiene que cuidar, mucho cuidado en esa parte, ¿no? Si alguien puede decir acá, yo puedo entender, ¿no? Acá es multiplicar 3 por 1, 3, listo. 3 por 3, 9x. Coseno de todo esto, ¿no? Entonces no va a estar bien el resultado, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto era lo que me recuerdo, ¿no? Esto era lo que tenían que ordenar, no es el otro, ¿no? Así hemos hecho una raíz cúbica de toda esta expresión. No derivado, habíamos llegado hasta acá, ¿no? Todo esto teníamos, ¿no? Entonces era un poquito ordenar eso un rato, ¿no? Me quedo así. Esto es lo que tenían que ordenar. A ver, un poquito un repasito más haremos acá. Y a la 2x, dice, ¿no? Ahora, esta raíz cúbica podemos poner como exponente, ¿no? O sea, acá no lo estoy haciendo nada, solo estoy expresando de forma de exponente, ¿no? No estoy aplicando la derivada. A partir de este punto recién estamos aplicando lo que es la derivada. Un tercio bajamos abajo, ¿no? Y todo lo que más se va a mantener, pues, ¿no? Todo lo que está ahí adentro se mantiene elevado a la menos 2 tercios, ¿no? Ese menos 2 tercios, ¿de dónde viene? Del 1 tercio estamos restando un hito, ¿no? De aquí vienen esos 2 tercios. 1 menos 3 más 1, aquí son menos 2 tercios, listo, de ahí viene esto. De aquí, cuando estamos derivando, le quitamos un hito, ¿no? Por eso acá negativo, ¿no? Ahora, este negativo significa que puede ir abajo, ¿no? Y además debe de ir como raíz cúbica y este 2 exponente, ¿no? Al cuadrado, ¿no? O sea, toda la expresión al cuadrado. ¿Sí? De ahí viene este cuadrado. No se extraen de dónde salió, ¿no? De aquí salió. Pues. Y en el numerador me va a quedar todo lo que es sobre arriba, ¿no? En la primera derivada es esa, ¿no? La potencia. Luego lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Dentro de esto, esta es la derivada que estamos aplicando, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Derivada de e a la x, ¿no? Recuerden un poquito, e a la x, su derivada es la misma e a la x, ¿no? Lo que mantenemos, pues, ¿no? E a la 2x se mantiene tal como está. Pero, como se trata de regla de la cadena acá, tenemos que derivar el exponente también, ¿no? Por derivada de 2x va a ser 2, ¿no? De ahí viene este 2, ¿sí? Es decir, 2 e a la x por 2, así es, ¿no? Y estos dos adelante los estoy teniendo acá. ¿Se entiende? Más.
Seno de todo esto, dice, ¿no? Seno de 2x a la cuarta. Derivada de seno es coseno. Listo, ya hemos aplicado la primera derivada. Tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis, que va a ser 8, 2 por 4 es 8, ¿no? 8x al cubo. ¿Se entiende? Y la regla de la cadena. Listo, ¿no? Entonces acá un poquito ya nos hemos adelantado. Lo que es la derivada de orden superior, ¿no? Significa que podemos, ya la derivada, ¿no? La segunda derivada se representa de esta forma. Dos veces apóstrofe, ¿no? Y, o puede ser f dos veces, o la otra representación, ¿no? Derivada, o sea, la segunda derivada de esta función respecto a x, ¿no? Dos veces, ¿no? Esta sería la tercera derivada, ¿no? Tres veces. Se puede anotar de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Y hasta n derivadas podemos encontrar, ¿sí? Derivada de la n. ¿Qué tal si me pide pues encontrar una derivada de, por decir, derivada de 50, por decir, ahí está, un número no tan grande, ¿no? Pero tienes que hacer 50 veces, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Pero hay ciertas fórmulas también, ¿no? Vamos a ver qué se nos representa acá, ¿no? Ejemplo. Tenemos una función de esta forma. Encontrar, acá me está indicando la tercera, sería esta, ¿no? La tercera derivada. Entonces derivamos acá, ¿no? Es derivada sucesiva, pues, ¿no? Acá tenemos la primera derivada, así de forma directa estamos haciendo ya, como ya vamos a aplicar la regla de la potencia, entonces acá no sería aplicar la misma paso a paso, sino que hacemos directo, ¿sí? 4 por 3, 12. X al cuadrado, ¿no? Restamos un esto, ¿no? Siempre. 3 por 2 va a ser 6, ¿no? 6x, ¿no? 2 menos 1 va a ser 1. ¿No? Listo. Primera derivada. Segunda derivada, ¿no? 12 por 2, 24. Elevado, vaya, 24 por x elevado a la 1. Es derivada de 6x, derivada de x es un hito. 1 por 6, sigue siendo 6, la segunda. La tercera derivada, ¿no? Derivada de una constante va a ser 0. Derivada de x es 1, 1 por 24, 24. Listo. ¿Qué tal? Sí, no es. No, aquí viene el detallito, mira. Para, para hallar la derivada enésima es conveniente derivar unas cuantas veces, dice, mira, y observar la evolución de las sucesivas derivadas, evitando no simplificar las constantes. Ahí está la regla. Ahorita, esta derivada, la tercera derivada, es una constante. ¿Ve? Es una constante. ¿Qué dice la regla? No simplificar las constantes. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, ¿qué tal si me pide la cuarta derivada? ¿No? Entonces, para la cuarta derivada, ¿qué es lo que va a pasar acá? La cuarta derivada de f de x va a ser 0, ¿verdad? Si derivamos 24 va a ser 0. La quinta derivada va a ser 0. La sexta, 0. ¿No? Puro 0, ¿verdad? Entonces hay que evitar simplificarse, ¿no? O sea, por lo menos la constante debe quedarse por acá. Eso me dice. No es la reglita, ¿no? Ahí está. A ver, acá tenemos algunos ejemplos, mira. Allá la derivada de orden 7. Nos está diciendo que hay la séptima derivada. ¿De qué? De esta función. Veamos, ¿no? Primera derivada va a ser esta, ¿no? Derivada de coseno es menos seno de x. Más 7, ¿no? 7 baja abajo, a la 6, ¿no? 7 por x a la sexta. Segunda derivada. Derivada de seno es coseno. Pero como tiene acá signo negativo, mantenemos así, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, menos por más, o sea, me sigue siendo menos, ¿no? 7 por 6 es 42 a la quinta. Tercera derivada. Derivada de coseno, sabemos que va a ser
menos seno de x. ¿Ve? Y con este signo que está por acá, menos por menos, más. Por eso vuelvo acá, positivo. ¿Sí? 42 por 5 es 210 elevado a la cuarta. La cuarta derivada, ¿no? Derivada de seno es coseno, listo, no hay problema. 210 por 4 es 840 por x a la cubo. Derivada de coseno es menos seno. Listo, ¿estamos de acuerdo? Y así, ¿no? La quinta. Derivada de seno es coseno, ¿no? Pero como tiene signo acá, mantenemos su signo, menos coseno de x. Derivada de coseno es seno, ¿no? Es menos seno. Acá sería menos seno de x. Pero por este signo que está por acá, menos por menos, más. Y acá tenemos una constante, ¿no? Como nos pide ya esta séptima derivada, pues habríamos cumplido, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Estaríamos bien. Ahora fíjense acá, ¿no? El comportamiento de esta función seno y coseno, ¿no? Menos seno, menos coseno, más coseno, menos coseno, más seno. El siguiente también es positivo, ¿no? Coseno. La octava derivada que tendría que ser cambiar. Coseno. Derivada de una constante, pues está a cero, ¿no? La siguiente, la subsiguiente, la novena derivada pues, va a tener que ser menos seno de x. Luego va a tener que ser menos coseno de x, ¿no? Y así se va comportando, mira, intercalado, ¿no? Dos veces negativa, dos veces positiva. Eso hay que analizar, dice, ¿no? O sea, cómo está evolucionando la derivada. Esto nunca se va a acabar. ¿No ve? Es una serie, ¿no? Dos veces negativa, dos veces positiva, dos, ahí no más va a dar vueltas, seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. ¿No? Así se comporta. Pero en este caso nos pide hasta la séptima y estamos cumpliendo. ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? O alguna pregunta. Son derivadas sucesivas, ¿no? ¿Qué les parece? No, así nomás es derivada de orden superior. A ver, ¿qué tal si les pide derivada, como les decía, de mm, 20? Podemos hacer, ¿no? Se puede hacer, no es que no, pero por ahí me pide derivada de eh, n derivada de, por ejemplo, de 100. Por decir, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Sí, no voy a poder encontrar. 100 veces va a tener que derivar, ¿no? Entonces un poquito eso hay que analizar, ¿no? Bien, vamos a analizar un caso, ¿ya? ¿Cómo se comportan, no? Por ahí les digo, hay la deriva de 100 y no tiene problemas, ¿no? Van a tener que hacer 100 veces de la derivada, ¿ya? Pero para evitarnos eso, vamos a ver lo que es, cómo podemos generalizar, ¿no? De eso ya se trata, ¿no? Generalizar la derivada. Voy a aprovechar este espacio, ¿no? Y veo que tenemos, este es otro, ¿no? Ok. A ver, una pequeña muestra les voy a dar. Otro ejemplo, vamos a ver acá. Mm, podemos hacer así, ¿no? Entonces, mm, tal vez han visto lo que es la parte de series o sumatorias en algún, tal vez en programación han visto series, sucesiones, series o serie de Fibonacci, algo así, ¿no? Hay unas fórmulas, ¿no?
hay una formulita que se puede generalizar, ¿no ve? Hay el término 10, por ejemplo, entonces ahí tienes que generar. Hay el término 20, ¿no? O sea, una fórmula generalizada. Entonces, más o menos, acá también funciona de la misma forma con funciones, ¿no? Bien, haremos esto, ¿no? Ya tengo una función de esta forma, una fracción, ¿no? ¿Sí? La c es una constante, puede ser cualquier número, ¿ya? Entonces acá me dice, mira, fíjense, pues, mira, hallar derivada de enésima. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué pueden hacer ustedes en este caso? A ver, no sé si ya sea en la práctica o en el examen, ¿no? Espero que no sea en el examen. Y les pide esto, ¿no? Hallar derivada enésima. Esa enésima significa, pues, puede ser 10, puede ser 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, 1000. No vamos a hacer 1000 veces derivada, ¿no ve? Y sí, nos vamos a quedar sin hojas, ¿no? ¿Ve? Eso me pide, a ver, ¿no? Veamos, pues, un poquito. Primera derivada, ¿ya? Necesitas un poco de fracciones, ¿no? Esto yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Menos c elevado a la menos 1. Un poquito arreglando, ¿no?, la función para, para que yo no tropiece con las fracciones. Yo puedo hacer esto. ¿Sí? Se puede, ¿no ve? Muy bien. Entonces acá aplicamos por lo que la fórmula de la potencia, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, vamos a probar acá. Menos 1, ¿sí? Que es menos 1, ¿no? Entonces menos 1 bajamos abajo. Esto se va a mantener tal como está. Y de acá, como estamos derivando, lo vamos a quitar un hito, ¿no? Menos 1 también estamos quitando. Bueno, en el caso de la derivada, aquí no corresponde. Acá se llama menos 1 menos 1. Estamos quitando. Este mismo lo voy a reescribir tal como está, pero el exponente vamos a sumarlo, ¿no? Menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por, ¿no? Potencia ya hemos aplicado, pero por lo que está dentro de este paréntesis tenemos que aplicar también, ¿no? Derivada de, la C es una constante, ¿no? Así tenemos que aclarar. La C es igual a una constante. ¿Ya? Entonces, derivada de constante va a ser 0, ¿no? Derivada de X es 1. Entonces, por 1. Esto va a ser mi primera derivada. ¿No? Ahora notaremos, ¿no? Menos 1, X menos C elevado a la menos 2 por 1. Esa es la primera derivada. ¿Ya? A ver, veamos la segunda derivada. Acá mismo, ¿no? Menos 1, lo voy a mantener tal como está. Voy a aplicar, este 1 más puedo llevar adelante, ¿ya? Entonces, este 1 lo estoy llevando acá. 1, ¿ya? Tal y como está. Entonces acá yo voy a empezar la derivada. Menos 2, estoy bajando el exponente. ¿Sí? Menos 2. Y en este caso, sí, ¿no? Está bien. Por X menos C elevado a ¿cuánto? Menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Así, estoy haciendo de forma directa en esta parte. ¿Ya? El proceso es este, ¿no? Por eso hemos parado el primero, ¿no? Entonces aquí ya estoy haciendo directo, ¿no? Menos 2 menos 1 va a ser menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Un poquito vamos a ordenar esto. Ya, ordenando un poquito. Menos 1. No, demos un falta acá. Me estoy olvidando. ¿Ya? Y hemos derivado lo que es el exponente. Pero acá tenemos que multiplicar o derivar esta x, ¿no? Derivar de x es por 1. ¿Sí? Ahí estamos. Ya, fíjense acá. Ahora, un poquito más voy a ordenar esto, ¿mira?
menos uno, 1. Y acá tengo otro 1, ¿ya? 1. Tengo el menos 2. ¿Qué más tengo? Nada más, ¿no? X menos c elevado a la menos 3. No es la segunda derivada, así se comporta, ¿no? Lo que podemos hacer es acá, es multiplicarlo, ¿no? 1 por 1 sigue siendo 1, ¿no? 1 por menos 1 sigue siendo menos 1, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces acá tendríamos que tener acá menos 1, así, ¿no? Y hacer algo acá con esto, ¿no? 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 1, menos. ¿Ya? Sí, así más o menos se está comportando nuestra derivada, ¿no? Más o menos así va. Bien, probaremos así, ¿no? Tercera derivada. ¿Qué nos resulta? Esta es la tercera derivada, ¿no? Entonces la tercera derivada, acá lo mismo, ¿no? Menos 1 se va a mantener, lo estamos manteniendo tal como está. El menos 2 vamos a mantener, acá está ese menos 2. ¿Sí? Y acá vendría a ser menos 3, ¿no? Acá está el exponente es menos 3 por x menos c elevado a la menos 3 menos 1 va a ser menos 4, ¿verdad? Listo. Por 1. Así va a ser la tercera derivada. ¿Mm? ¿Sí? Así va a ser la tercera derivada. ¿Ya? A ver, no sé qué va a pasar con esto, ¿no? Menos 2, menos 3 por 1, ¿sí, no? Menos 4. A ver, ahorita más haremos. Y vamos a analizar ahorita este caso, ¿no? Caso de mantener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que vendría a ser, ¿no? X menos C elevado a la menos 5, ¿no? Por 1. La cuarta derivada. ¿Sí? La cuarta derivada. Entonces, no vamos a ver. ¿Qué tal si nos pide, por ejemplo, 50 veces derivada? ¿No? N que sea 50. A ver, estamos en cuarto. ¿Qué vamos a tener acá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 49. ¿Ve? Elevada a la menos 5, 49 también, más o menos. ¿No? Ese comportamiento. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, va subiendo, ¿no? Menos 6, menos 7, menos 7, menos 8. Ahora, esta serie tenemos que analizar, ¿no? Este ya se va convirtiendo en una especie de un bucle, ¿no? Cada vez se va aumentando, el exponente va aumentando también, y esto va creciendo. ¿Se imaginan ayer la derivada 50, ¿no vemos? ¿Mm? No se tarda mucho. Entonces, hay que analizar aquí. ¿Qué es lo que está pasando con estos números, no? Ya, vamos a analizar. Podemos empezar de acá, no habría mucho problema. ¿Ya? Mira, fíjense acá. Yo puedo analizar esta parte. Menos 1 elevado, mira, fíjense. Estos unos, ¿no? Acá 1 nos multiplica por 1. Acá también está el 1. Acá también está el 1. ¿Sí? En cada derivada hay un hito, ¿no? 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces en acá, y bueno, nosotros hemos hecho multiplicado, ¿se acuerdan? Acá también. 1 por 1, 1, 1, 1. Entonces, si nosotros mantenemos hasta el final esto 1, 1, 1, acá tenemos dos unos, acá tendríamos tres unos, ¿no? 1 por 1, acá tenemos dos unos, tres unos, acá debería de haber cuatro unos, es decir, acá 1, 1, 1, 2, 3, con esto serían 4. Mira, fíjense, ¿no? Ahora, con este uno sí puede multiplicar, ¿no? 1 por 1 sigue siendo 1. Listo. Pero ¿cuántas veces tengo acá? 1, 2, 3, 4. Entonces acá, con este negativo, sería
Sigue siendo el 1, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si hago esto? Menos 1 elevado a la cuarta. ¿Por qué? ¿Este 4 de dónde viene? De acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cuarta derivada. Más o menos, ¿no? Ahí la guía sería, ¿no? Cuarta derivada. Tercera derivada acá, entonces acá tendría que ser, más o menos. Debería ser acá 1 menos 1 elevado al cubo, ¿no? Al cuadrado, al 1, ¿no? ¿Está bien? Del 1 estamos analizando ahora. ¿Ya? Y este 1 lo estamos incluyendo, ¿no? Así sería para uno. Ahora, ¿qué pasa con estos 2 menos 2, 3, 4? ¿Cómo sería el producto? A ver, si nosotros multiplicamos acá 4 por 3, 12 va a ser, ¿no? 12, 12 por 2 va a ser 24. ¿No? A ver, que va a ser 24. Ahora, ese 24, ¿cómo yo lo generalizo? Ese es el detalle, ¿no? En el primero, ¿cuánto serían? 2 por 3 va a ser 6, ¿no? En la tercera derivada. Algo anda ahí, ¿no? Tenemos que analizar eso. No voy a anotar 24, entonces tiene que generalizarse, pues, ¿no? 24. A ver, ¿qué será, pues? ¿Qué me da el 24? Vamos a ver. ¿Se recuerdan de algo de factoriales? ¿Sí? ¿Alguien se recuerda? Mira, este 24, ¿cómo puedo obtener? 4 factorial va a ser 24. ¿Qué tal si acá puede ser 3? ¿Verdad? 3 3 factorial. factorial. ¿Cuánto voy a obtener? 6. 6, ¿no? Ahí estamos cerca, ¿no? Entonces acá es 3, acá sería 2 factorial, ¿no? 2 factorial, ¿cuánto va a ser? 2, ¿no? 2. Y para la primera derivada, 1 factorial simplemente va a ser 1. ¿Ya? 1. Y el comportamiento se está comportando de esa forma, ¿no? 1, 2, 6, 24. A ver, la quinta derivada, así un poquito haciendo esto, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 5 sería, ¿no? Factorial de 5 será. Si multiplicamos esto, ¿no? 125. ¿No ve? Factorial de 5. 125. Muy bien, 125. Entonces este producto me va a dar, ¿no? 4 por 5, 20. 20 por 3, 60, ¿no? 60 por 2, ¿no ve? Ese producto, este producto me está dando esto. Acá lo pongo, ¿no? 24. Acá, lo que es el 6. Acá lo que es el mismo 2. Acá es el mismo 1. ¿No? Este mismo 1 está ahí, ¿no? Entonces, de esa forma se comporta, ¿no? Y así podemos analizar a qué se asemeja. Por eso aquí yo ahora 4 factorial, 24. Factorial puede ser 3 factoriales, 6. Entonces aquí yo tengo el número 6. 2 factoriales, 2. Aquí yo tengo 2 y 1. ¿No? Entonces, de esa forma generalizamos, ¿no? Ahora, esto es un poquito ya, tampoco está muy generalizado todavía, ¿no? Es 4 factorial, recién estamos analizando por este caso. ¿Ya? 4 factorial, ya me va a dar todo este resultado. ¿Ya? Todo este resultado, ¿no? Entonces, x menos c elevado a la menos 5. Por lo menos hasta ahí tenemos, ¿no? ¿Ya? Esto lo voy a quitar. Será un poquito el siguiente número. ¿Qué será? Dicho, ¿no? Si por ahí no funciona factorial, ¿no? Entonces va a ser otro, ¿no? Producto, todo acá. Ahí está, ¿no? Entonces la cuarta derivada ya está un poquito ordenado, ¿no? 4 factorial, 5. Esto todavía hay que analizarlo todavía, ¿no? No queda en esto, ¿sí? Para el tercer igual funciona, ¿no ve? Que 3 factorial va a ser 6. Listo. Ya un poquito ya está generalizado, ¿no? Para el primer igual, ¿no? Ahora el exponente también para el... A ver, acá. A ver, analizamos esto, ¿no? Como es acá menos 1 elevado a la cuarta, la tercera derivada debería ser menos 1 elevado al cubo por 3 factorial x menos c elevado a la cuarta.
menos 4, ¿no? ¿Bien? Generalizado. Acá lo propio, ¿no? Entonces, menos 1 al cuadrado, 2 factorial x menos c elevado al menos 3, ¿no? Eso sería un poquito ya generalizado. Menos 1 elevado a cuánto. Cuadrado, entonces a la 1 va a ser esto, ¿no? Por un factorial, ¿no? Se dice lo mismo. Esto un poquito está generalizado, ¿no? Ya, más o menos ya funciona así. Vamos a ajustarlo, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Como nos piden el ejemplo, derivada enésima. ¿Ve? Eso me pide. Esto, ¿no? Hasta acá, un poquito más desarrollado. Pero nos pide la enésima, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál será el componente? Menos 1 es constante, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1 sigue siendo acá, ¿sí? Y los unos también acá, ¿no? 1, 1, 1, 1, 5. Que va a ser 6, 7, así van a ir aumentando. De ahí viene el exponente, ¿no? Menos 1 elevado a ¿qué? ¿Será la m? Sí, ¿no? Mira, fíjense. Primera derivada, 1 elevado a la 1. Segunda derivada, al cuadrado. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Menos 1 al cuadrado. Tercera derivada, menos 1 al cubo. Cuarta derivada, menos 1 a la cuarta, ¿no? Quinta derivada, menos 1 elevado a la quinta, ¿sí? Entonces acá, esta misma n va a funcionar acá. ¿Sí? Listo. Ahora, este 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial, ¿cuál será la referencia? Digamos, esto es la cuarta derivada, 4. Ahí, entonces acá 4. En la tercera derivada es 3. Buscaremos. Acá están 3. Segunda derivada, debe estar 2. Ahí está 2 factorial. Primera derivada, 1 factorial. Entonces, esto mismo, la derivada funcionaría n, ¿no? N factorial x. Esto no se va a modificar, ¿no? Se va a mantener eso. Ahora, el exponente hay que analizarlo, mira. Acá ya no iguala, ¿no? Con la n ya no iguala. Mira. La cuarta derivada está elevada a la menos 5. Dice. Tercera derivada, menos 4. Segunda derivada, menos 3. Primera derivada, menos 2. Entonces ya no puedo, ¿no? Que yo no puedo poner n, menos 1. ¿Ve? No puedo poner menos 1. Entonces, colocamos. Es decir, menos, ya, el signo, n, ¿ya? Por ejemplo, esto vamos a analizar, ¿no? Si n es 5, es decir, menos 5, ¿no? Estamos haciendo esto, ¿no? Más 1 será. Y esto me va a dar pues menos 6. 6. ¿Ve? Entonces acá, ¿cómo sería? Por este caso analizamos, ¿no? Este no funciona, ¿no? En menos 1, 6 va a ser acá. Mm, no, me debería de dar menos 5, por ejemplo, ¿no? ¿De cómo me va a dar menos 5? Menos 4, ¿no? 4 más 1, menos 5. Esto me está dando. ¿No? Hay que aumentar un hito más, mira. En la cuarta derivada, ¿sí? El exponente es 5. Ah, ya, entonces esto sería n, ¿ve? N más 1. Más 1. ¿Ve? En la cuarta derivada, n más 1 voy a obtener 5. Esto es para, ya, entonces esto es para las siguientes, ¿no? Vamos analizando la cuarta derivada, ¿no? De cómo obtenemos el menos 5. La misma n, ¿no? Me está pidiendo 4, pues la n más 1 va a ser 5. Más 1. Menciona. Entonces acá, tranquilamente podemos aumentar más 1. ¿Ve? Esta es una fórmula generalizada. A ver, probaremos, a ver, prueben ustedes, a ver. Esto debería de funcionar para todas las derivadas. A ver, probaremos. ¿Qué tal si nos planteamos para, a ver, un número, una derivada? No tan grande, porque Y factorial
Es un número muy grande. ¿No? A ver, un número. 7. Sí. 7. No sabemos hasta cuarto tenemos, ¿no? 7. Aplicaremos esta derivada. Dices la fórmula, mira, menos 1 elevado a la Elevado a la 7. n. ¿Cuánto es la n? 7. 7 factorial 7 factorial. x menos c menos 7 más 1. Esta. Acá no va a haber mucho lío, ¿no? Menos 1, esto podemos mantener por el factorial que se vamos a averiguar, ¿no? 7 factorial, ¿cuánto será? 5.000. 5.004. 5040, ¿no? 5040, listo. X menos C, aquí, menos, menos. 7 más 1, 8. 8. Esta es Menos la séptima derivada. Ahí está. ¿Qué tal? Sí. ¿Ve? Entonces, funciona. Pero ustedes pueden, bueno, factorial hasta cierto número no están ahí, ¿no ve? Números grandes se va a hacer, pues si es, Sí. tiene un límite esto, ¿no? Tiene un límite. Entonces, a ver, ¿qué tal? Directamente les puede decir, oye, la novena derivada. Entonces, aplican esta fórmula directa y ya tienes la derivada, ¿no? Entonces, en eso dice, pues, en eso consiste, ¿no? Ahora, ustedes pueden un poquito investigar, ¿no? Hay derivada de seno, pueden ver, o de coseno. En YouTube hay alto video de eso, ¿no? N derivada. Igualito se va a comportar acá. Serie se va a hacer. Pues, ¿no? Si no me equivoco, de coseno de seno, hay una, va a empezar de 1 más impares X, ¿no? Interesante eso, ¿sí? Así, fórmula generalizada después, de seno y coseno. A ver, un poquito van a averiguar eso, ¿no? Pero les explico, sí tenemos que analizar, ¿no? De todo tenemos que recorrer acá, factorial hemos recorrido acá, ¿no? De cómo puedo obtener estos números, ¿no? Estos números que están acá, este número, ¿no? Entre el factorial funciona, funciona, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Eso es en cuanto a las derivadas enésimas, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Sí. No habría mucho problema, ¿no? A ver, van a buscar de seno y coseno, a ver, ¿cuál será su fórmula general? O sea, este más o menos así. ¿Qué tal me pide derivada séptima de seno de x, por decir? Y seguramente no va a ser pues seno de coseno, coseno, ¿no? Sino es que va a ser una Ah, serie de números, va a ser. Entonces, esta es una función conocida, ¿no? Se llama función explícita. Acá está bien definido, ¿no? La y está despejadita. Luego es cuestión de aplicar las derivadas, ¿no? Las reglas de la derivada. Pero cuando estamos trabajando con funciones implícitas, ¿sí? Son aquellas que presentan de las dos funciones. Mira, fíjense, ¿no? Ya no estamos trabajando. Acá era lo que es el f de x, ¿verdad? Entonces en acá ya va a ser f de x y para las dos funciones. Es la diferencia. Entonces acá vamos a tener, ¿no? F de x, y de esta función, x al cuadrado más y al cubo más x por y es igual a 0. ¿Mm? Entonces acá la y no está despejada, mira. Y al cubo tenemos acá, y tenemos aquí. Un poco ya no podemos aplicar directamente. Es la diferencia, ¿entienden? ¿No? La diferencia. Explícita y implícita. Pues nosotros vamos a trabajar con la derivada implícita. Entonces la derivada implícita, el detalle es acá, ¿no? Donde aparece la y, acá tengo la y, va a aparecer lo que es la y prima, así, directo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que derivar tanto para la x y como para la y la constante también. ¿Ya? Fíjense, esta es la primera, ¿no? Derivada de x al cubo, va a ser 3x al cuadrado más. Derivada de y, 2y, ¿no ve? 2y hasta este bien. Hasta acá lo común, conocemos, ¿no? Derivada normal. Pero cuando aparece la y derivada de y, tenemos que incluir una y prima. Acá está esa y prima, ¿no? Derivamos la y
incluimos y'. ¿Sí? Entonces, solamente se aplica para la y, derivada de y, incluir, que estamos anotando, ¿no? Incluir y'. ¿Sí? Solamente en la y. Cuando estamos derivando respecto a la y, incluimos y'. Del x no hay problema, ¿no? Del x normal, ¿no? Acá no pasa nada, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Eso es, y'. Entonces derivamos la y, 2y por y'. Listo, ahí muere. Esto ya está derivado. Entonces el objetivo, es decir, este sería el primer punto. El segundo punto es despejar la y'. ¿Sí? Una vez derivado, tenemos que despejar la y'. Entonces acá un poquito estamos ordenando, ¿no? Este 3x al cuadrado, llevamos al otro lado con signo negativo, y solamente se va a quedar la y'. ¿Qué tal? Sí, nomás es. Entonces la clave está acá, ¿no? Donde aparece la y, tenemos que incluir y'. Y tenemos que partir. Entonces en el siguiente ejemplo, revisamos acá, ¿no? Acá yo tengo y, entonces y' va a haber acá. Acá también hay una y, va a haber otra y'. Voy a tener dos y'. Porque aparece en dos lugares la y, entonces también voy a tener dos y'. ¿Está bien? El primer paso es eso tenemos que buscar. ¿Ya? Entonces, una vez encontrado ya, esto me sirve pues como referencia, ¿no? Por ahí me olvido de uno. Entonces siempre me tengo que meter acá como mi chanchullos, ¿no? Entonces derivamos normalmente, mira, 3y al cuadrado es la derivada normal, ¿no? 3y al cuadrado por y'. Listo, la primera y' ya está. Menos. Ahora, fíjense, acá son diferentes, mira. Solamente nos vamos a concentrar en la x y la y, ¿ya? ¿Sí? En la x y la y. Como tenemos que derivar para ambos, acá tenemos que hacer lo que es la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? A ver, recobramos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? Podemos aplicar acá lo que es la primera derivada o lo que dice la segunda, bueno, la segunda derivada, ¿no? Son dos diferentes, aquí ya se notan, dos funciones. Ponemos primera sin derivar por la segunda derivada, que sería 1. Como estamos derivando la y, mira, fíjense acá, ¿no? Primera sin derivar, la segunda que es la y, derivamos, derivada de y va a ser 1 por y'. Tenemos que incluir ahí, ¿se entiende? Más. Primera derivada, entonces primero tenemos que derivar el 1 del x, no pasa nada, la y es sin derivar. Ahí está. Entonces, un poquito más corrigiendo esto, x por y' más y va a ser, ¿no? Listo. Entonces acá dice menos 2. Entonces vamos a incluir acá, ¿no? Menos 2 x y' menos más menos 2 por y. ¿Se entiende? A ver, acá, ¿no? Menos 2. Es decir, esto es lo que estamos haciendo. Yo solo he agarrado lo que es la x y la y, ¿no? Su derivada es este, listo. Entonces, como está multiplicado por menos 2, acá tenemos menos 2, multiplicamos por menos 2x por y', menos por más, o sea, menos 2 por y, 2. ¿Está bien? Este sería el resultado de la segunda, ¿no? Esto más derivada de 7, ¿sí? Y está acá, está, ¿no? Menos 2, que sería esta, menos todo esto vendría a ser acá, ¿no? Obviamente acá está escrito de al revés, ¿no? Que está menos 2 x por y' es el mismo, ¿no? Ahí está.
Derivada de 7 es 0, ¿no? No pasa nada. Derivada de 1 es 0, ¿no? Derivada de 3x simplemente va a ser 3. Pues hasta acá ya tenemos, mira, fíjense, ya tengo una y', dos y', ¿no? Como al principio habíamos definido. Si hay dos y, entonces 2 también tiene que haber y'. ¿Sí? Acá está, mira, 1 y 2. Esa es la clave, ¿no? Pues hasta acá ya está derivado, solo es, luego es el segundo paso de despejar lo que es la y'. ¿Sí? Despejar lo que es la y'. Entonces, ¿cómo despejamos? Si tenemos en dos lugares, bueno, acá hacemos pues lo que es un poquito como las variables, ¿no? Ordenar, ¿no? Agrupar. Los que tienen y', agrupamos acá, ¿no? Y', y'. Todos los que no tienen y', entonces llevamos al otro lado, ¿no? Este menos 2y se va al otro lado con más 2y. Solamente aquí tengo y'. Entonces acá ya tengo y', acá ya tengo y', factorizamos, ¿no? ¿Listo? Mira, factorizado. 3y al cuadrado me queda menos 2x. Listo. Como está multiplicando todo esto, va a ir a dividir al otro lado y ya tenemos derivado de allí. ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? Sí, nomás es. A ver, seguiremos. Este es otro ejemplo, ¿no? Mira, fíjense, vamos a trabajar ahora con logaritmos. Mira, primeramente, ¿qué hemos dicho? Acá aparece y, entonces voy a tener y', acá no hay nada, aquí también hay otra y'. Tengo dos y', debo de tener eso. Derivamos entonces. Derivada del logaritmo de x, según la tabla, ¿no? El logaritmo de x, su derivada de esta función, después 1 sobre x, ¿no? Recurrimos a eso, ¿no? Pues 1 sobre y, por la derivada y'. Ahí está. Una y'. Menos logaritmo de x, 1 sobre x, la derivada, sí, está bien. Derivada de e a la x es la misma, menos e a la y es la misma, pero derivada del exponente sería y'. Y yo tengo los dos y'. ¿Sí? Luego agrupamos, ¿no? O sea, los que tienen la y', agrupamos, pues, ¿no? Obviamente esto es negativo, al otro lado se va a ir como positivo, que sería esta. 1 sobre y más e a la y. Acá ya está factorizado lo que es la y', ¿no? ¿Se entienden, no? ¿Está ahí? Ya hemos factorizado. Al otro lado, e a la x me queda, ¿está bien? ¿Está ahí? Menos 1 sobre x pasa al otro lado con positivo, ¿no? 1 sobre x. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como está multiplicando todo esto, o sea, todo esto llevamos al otro lado tal como está, 1 sobre y a la y. Arriba y a la x más 1 sobre x. Acá podemos hacer lo que es el... Bueno, podemos dejar hasta acá, ¿no? Queremos ordenar un poquito más, entonces aplicamos lo que son el extremos y medios y resultado final sería eso. ¿No? Entonces lo que quiero que entiendan es esta parte. Esta es la clave, ¿no? ¿Ya? Entonces eso le estoy diciendo cuántas veces y aparece acá, entonces eso es este de y', que puede que aparezca 3 veces, 4 veces, tiene que haber eso. ¿Está bien? Listo. Acá, el otro ejemplo. Acá yo tengo, a ver, tengo una y, otra y, dos veces y. Debería de aparecer dos y', ¿no? Y' por acá, otro y' por acá. Pareciera que está complicado, ¿no? Fracciones, ¿no? Pero no es así. Felizmente acá está igualado a 1. Si lo llevamos esto, al otro lado va a ser, mi función se va a convertir en esta forma, ¿no? Son detalles, ¿no? No, si es que está igualada a 0, por decir acá, 0, en ese caso cambia la cosa, ¿no? No puedes mandar esto a este lado, porque estás derivando respecto a ambas variables, no puede ser desaparecer. Ya hay que tener cuidado cuando aparece 0 acá. Entonces tendrías que aplicar si es 0 acá, aplicar la regla del cociente acá, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso se convierte en forma lineal, ¿no? No hay fracciones. Acá tenemos dos y'es, ¿no? Acá está uno y otro. Aplicamos la derivada normal, ¿no? 2x más 4y al cubo por la y', ahí está, ¿no? Igual a 3x al cuadrado más 6y a la quinta por y'.
Una, dos veces. ¿Listo? Luego factorizamos, ¿no? Los que tienen Y', agrupamos y factorizamos. Y la derivada es esta, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Acá la primera función de seno igual ocurre, ¿no? Acá podemos combinar varias funciones, logaritmos, funciones trigonométricas, exponenciales, de todo un poco, ¿no? Una mezcla de funciones igual funciona acá, ¿no? Acá tengo una y, seguramente voy a tener una y'. Acá tengo otra y', ¿no? Dos veces va a aparecer. Y además acá es producto. Entonces yo tengo que aplicar la regla del producto. ¿Cómo sería eso? ¿No? Primera derivada, 2xy. Bueno, 2xy a la cuarta. La y no lo estoy derivando, por si acaso. Solamente el x, ¿no? Más la primera sin derivar por la derivada de y, ¿no? 4y al cubo por y'. Y ya tengo una y', menos seno de x, su derivada es coseno, ¿no? Coseno. Menos, que menos se mantiene. Menos. También es menos, ¿no? Derivada de seno de x va a ser seno de, en este caso de y, ¿no? Por y', ¿no? Entonces la segunda y' está ahí. Hasta ahora ya está derivado todo. Acá no hay problema, ¿no? Listo, una vez derivado la y', hay que agrupar, ¿no? Todos los que tienen y', y está agrupado acá, ¿sí? Factorizado y agrupado, ¿no? Todo lo que no tiene se va al otro lado, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, acá, esto, eso, ¿no? Eso. Entonces, el numerador se va a quedar esto y el otro lo va a dividir, ¿no? Listo. Así funciona. ¿Se entiende, no ve? Hemos visto varios ejemplos. Ahora, en algún momento puede que aparezca lo siguiente. Mira, fíjense, allá la segunda derivada de esta función. Entonces, acá, en la primera derivada, acá voy a tener una y', nada más. Acá está, ¿no? Directo. 4x al cubo menos 2y por y'. Listo. Despejamos lo que es la y', que sería esto, ¿no? Esta partecita, ¿no? Listo. Ahora, el objetivo no es eso, ¿no? Acá me está pidiendo la segunda y', es decir, la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, fíjense, ¿no? La primera derivada es esta, 2x al cubo, ¿sí? Y, sobre y, ¿no? Acá es cociente, cociente. Pues, ¿qué dice la regla de cociente, no? La primera derivada dice, ¿no? 6, 2 por 3 va a ser 6, ¿no? 6x al cubo por la y. La y no estoy derivando, por eso manteniendo acá y. Menos la primera derivada, bueno, la primera sin derivar por la segunda derivada. Sí, la primera se mantiene tal como está, pero estoy derivando la y. Entonces, derivada de y es 1. Como es 1, entonces multiplicamos por, acá sería por 1, ¿no? 1 por y', sí, ¿no? Sobre y al cuadrado. ¿No? Dice la regla del cociente, ¿no? Esta es la segunda derivada. Ahora, ¿qué pasa con este y'? Hasta ahí no, yo no puedo dejarlo acá, ¿no? La segunda derivada está acá, pero acá aparece la y'. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Como ya tenemos la y' por acá, hay que reemplazar con su valor, ¿no? Y' reemplazamos con su equivalente, que es 2x al cubo sobre y, que es en esta parte, ¿sí? 2x al cubo sobre y, ¿no? Entonces, ahí quedaría, pues, ¿no? Entonces acá se hace, pues, como es cociente, además es producto acá, ¿no? X por X va a ser X a la sexta, entonces 4X, ¿no? Hasta va a ser, ¿no? Y dividido entre Y va a ser, pues, bueno, acá, esta parte, ¿no? Desarrollaremos esta parte, ¿no?
6x al cuadrado por y menos, casi ya se puede resolver, ¿no? 2x y 4, x a la sexta. Ahorita estamos aquí, ¿no? Sobre y. Acá lo que tenemos que hacer es sacar un denominador, y. Y dividido entre 1 va a ser y. Va a ser x al cuadrado por y. Y por y va a ser y al cuadrado, ¿no? Menos 4x a la sexta. ¿Sí? El numerador así va a quedar. Ahora, eso es en cuanto al numerador, ¿no? Divide entre y al cuadrado, dice, ¿no? Y al cuadrado, ¿sí? ¿No? Entonces acá tenemos que hacer lo que son extremos y medios. ¿Sí? Y por y al cuadrado y al cubo. Ahí viene este y al cubo. Toda esta expresión, 6x al cuadrado por y al cuadrado menos x a la sexta viene por 1. Entonces, adelante de eso. ¿Se entiende? Estamos en eso. Esto sería la segunda derivada. Aquí, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer simplificaciones. Ahí va a quedar. ¿Qué les parece? Esta es la segunda derivada. Puede que aparezca así una tercera derivada, ¿sí? Entonces, hay que reemplazar con su valor, ¿no? Con la primera derivada reemplazamos y así sucesivamente hacemos las operaciones. Tampoco es complicado, ¿no? ¿Está bien? Es un poquito les muestro. Ahora, en algún caso, acá es lo mismo, ¿no? La derivada implícita, ¿no? Esta acá yo tengo una y prima, voy a aparecer acá, y por acá otra y prima, ¿no? Dos voy a tener. Y me dice en el punto 1, ¿no? Es decir, acá x y son par ordenados, ¿no? Punto x. Entonces, primeramente hallamos las derivadas, ¿no? Como siempre, como de costumbre, ¿no? X, 5x a la cuarta, ya, más 5y a la cuarta por la y prima. Y acá es producto, no se olviden de eso, ¿no? X por y es un producto, tienes que tener dos veces, ¿no? Acá está otro y prima, dos y primas, ¿no? Aquí está, como es marcado acá. Ya tengo los dos. Luego despejamos, entonces despejamos tal como sería esto. No, pero acá viene el detalle, ¿no? En este punto, si calculamos en este punto, ¿cuánto es la derivada? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Reemplazamos pues con su valor. El primer número va a ser la x, el segundo va a ser la y. Entonces en vez de la x reemplazamos pues su valor 1. En vez de esto sería la y, ¿no? La y, la x, la y y la x. Reemplazamos con los valores a esta derivada, ¿no? Una vez derivada recién reemplazamos. ¿Ya? Y como resultado me da 1 menos 1. ¿Sí? También puede aparecer aquí. También puede aparecer en la derivada que hemos hecho anteriormente, o sea, en derivadas explícitas. Solo es cuestión de reemplazar, ¿no? ¿Para qué punto me está pidiendo? Reemplazan con su valor, ¿no? Van a obtener un valor numérico. Eso no es la diferencia. ¿Está bien? Listo. Este es otro ejemplo, ¿no? Ahí la derivada de logaritmo de x sobre x, ¿no? Y la ecuación de la recta tangente en el punto, aquí ya me está dando 3 puntos. No se extraen de la ecuación de la recta tangente, ¿no? Simplemente es la misma derivada después, ¿no? No se extraen de eso. Entonces, acá la derivada, mira, fíjense, es un cociente, ¿no? Logaritmo, ¿no? Primera derivada. Como es una x acá no hay problema, ¿no? ¿Mira? Solamente hay x, ¿no? No hay otra y, solamente lo bonito, ¿no? ¿Sí? 1 sobre x la derivada de esto, ¿no? Por x. Es decir, primera derivada por la segunda sin derivada, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando acá. Menos primera sin derivada por la derivada de segunda sobre x al cuadrado, ¿no? Haciendo algunos ajustes simplificaciones, este se van y me va a quedar este. ¿Sí? Me queda este. Esta es la y prima. Ahora, acá dice en el punto 1 y 0, ¿sí? Entonces el punto 1 estamos trabajando en la x, ¿no? X sería este, va a ser la y. Y en la x nomás hay que, no hay y, ¿no? Reemplazamos acá 1, 1, listo. M es 1. Esta es la pendiente, ¿no? La pendiente había sido la misma derivada hemos definido, ¿no? Entonces acá estamos utilizando eso, ¿no? Acá está la derivada de la pendiente. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? ¿Se entiende, no?
Ahora, vamos a recordar acá, dice, ¿no? La recta tangente, dice, ¿no? La ecuación de la recta. ¿Cuál es, es una de las representaciones de la ecuación de la recta esta? ¿Qué representaciones? ¿Alguien puede decirnos? Ahí no ve, de forma vectorial, de forma normal, son diferentes ecuaciones que podemos presentar de la recta, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Y otra forma de presentar la ecuación de la recta es esta, ¿no? Ah, ¿ve? Ecuación canónica, ¿no? De ahí viene. Pues esto vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo, utilice para este punto. Tengo un punto, x, y. Entonces voy a tener un punto inicial, ¿no? Obviamente va a ser acá que es el x sub 0 y y sub 0. Voy a tener esos valores, me está dando. Pues acá ya estoy reemplazando, mira, y menos 0. Y vale 0 acá, por eso, ¿no? Y sub 0 vale 0. Igual, m cuánto es, acá está m, es 1. En vez de la m yo tengo 1, x menos x sub 0 que sería 1. ¿Sí? Entonces ya empezamos, este es la y sub 0 y este es x sub 0, ¿no? Y esos puntos estamos utilizando eso estamos utilizando. Ya, entonces ya está reemplazando la ecuación de la recta. Entonces me va a quedar menos x más y más 1 igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta es esta. X menos y menos, ¿no? Eso no es eso. Entonces puede que aparezcan una vez y' encontrando ecuación de la recta tangente, ¿no? Les puede pedir eso. Entonces aplican esta fórmula y obtienen la recta, esta recta. ¿Sí? Listo. La segunda derivada es lo mismo, ¿no? Ahí es la derivada de, esta es una derivada exponencial, 2 a la x más 1, la ecuación de la, y la, acá me está diciendo, hay primero esto, ¿no? Luego también hay pues la ecuación de la recta, ¿no? Y me está dando puntos, ¿no? 2,5, ¿no? A veces acá no se entendía bien con el 0, ¿no? Pero aquí es diferente, 2 y 5. Entonces, primeramente tenemos que hallar la derivada, y la derivada para nosotros es la misma pendiente, ¿no? M ya tenemos, ¿no? Entonces 2 a la x más, aplicando la regla de que se llama esta tabla, ¿no? La derivada es esta, ¿no? Sí, o sea, de 2 a la x es su derivada es esta. Derivada de 1 es 0, entonces no se toma en cuenta, ¿no? Listo. ¿Pero en qué punto? Dice que 2 y 5. Sabemos que va a ser el primer valor es x y la segunda va a ser la y. Como se trata de acá de x, ¿no? Entonces 2 elevado a 2. ¿Sí? 2 al cuadrado, logaritmo de 2. Es un valor decimal medio, ¿no? 2,77. Listo. Eso es la m, la pendiente en este caso, ¿no? Ecuación de la recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta que vamos a utilizar. Reemplazamos pues con valores, ¿no? Entonces sus valores va a ser 2 y 5, ¿no? El x sub 0 y y sub 0 va a ser para nosotros esto. Acá está, ¿no? Y menos 5 igual a m. Acá está la m que es 2,77. X menos 2. ¿Este 2 de dónde viene? Es el punto, x sub 0. ¿Sí? Listo. Entonces 2,77x menos y menos 0,54. Obviamente que ya está multiplicado, ¿no? 2x con esto, ¿no? ¿Sí? Y además 5 se resta de esto. Y esta es la ecuación de la recta. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente. Son algunos detalles que se pueden presentar, ¿no? Bien, entonces hasta ahí terminaría lo que es nuestro, bueno, el tema de derivadas, ¿no?